Bienvenidos al módulo 7, Control de la calidad. Al comienzo del curso decíamos que el control es una de las actividades que no añade valor. Sin embargo, es una actividad muy necesaria en toda organización. Un proceso puede mejorar siempre, pero jamás podrá ser perfecto. Por lo tanto, como siempre existe la posibilidad de cometer errores, el proceso deberá ser controlado. Además, una vez que el proceso sea controlado, deberá tomarse una decisión. La decisión a tomar tiene que ver con si continuamos con el proceso como está o si efectuamos algún cambio al mismo. Todo proceso en la empresa debe ser controlado de una u otra forma, porque al evitar el control, lo que estamos haciendo es aumentar la posibilidad de que algo salga mal y con ello incurrir en alguna falta hacia el cliente. ¿Cuándo efectuamos control? El control se efectúa siempre a la salida de alguna actividad. Nosotros hemos visto que la organización por procesos consistía en dividir las actividades de la empresa en secuencias que, ejecutadas una a continuación de otras, entregaban el producto terminado al cliente final. Pues bien, a la salida de cada una de estas actividades es necesario efectuar el control. El control tiene dos partes: el monitoreo del sistema, que no es otra cosa que la medición que hacemos, pero una vez que tenemos ese resultado de la medición, tomar una acción para mejorar el proceso cuando este proceso se esté desviando de la especificación. Cada vez que se hace un diseño, se ejecutan unas actividades y esas actividades deben entregar un resultado que ha sido previsto. Si las actividades no resultan como han sido planificadas, debemos tomar alguna acción para corregir esa desviación. En esto consiste el control. Entonces, no olvidar que medir es una parte del control, pero no es todo. No tiene sentido medir si nunca se toman acciones, como que tampoco tiene sentido tomar acción si los resultados reflejan la manera como el proceso debería estar trabajando. Bien, veamos ahora hacia el interior de la empresa quién debe efectuar la actividad de control. Vemos que cada proceso productivo es ejecutado por personas. Lo ideal es que cada persona que ejecuta una actividad realice control sobre su propia actividad. Esto quiere decir que la persona asumirá responsabilidad sobre el resultado del proceso. Si la persona controla su proceso, estará en condiciones de efectuar cambios cuando el proceso se desvíe de la manera como ha sido diseñado. Digámoslo de esta manera: si yo a un trabajador que tiene un cargo de atención al cliente le doy unas especificaciones para su trabajo, puede estar en un diagrama de flujo o en un procedimiento, y el cliente le pide algo, él podrá actuar de acuerdo a cómo ha sido previamente establecido. Sin embargo, si el cliente le pide algo que no está considerado en su procedimiento, la persona no sabrá cómo proceder. Uno solamente puede efectuar control sobre las actividades estandarizadas que han sido diseñadas previamente. También queda claro que a pesar de que cada trabajador controla su propio proceso, la empresa tiene que efectuar actividades de supervisión o auditoría. ¿En qué consiste una auditoría? Es la revisión que la organización hace sobre el desempeño de un proceso en particular. La auditoría o inspección ya no puede ser efectuada por la persona que realiza la actividad, tiene que ser efectuada por un tercero. Pero el propósito de esta inspección es entregar un informe respecto al producto que el proceso está entregando. Muchas veces los mismos clientes inspeccionan el producto que la empresa está entregando. Los clientes, al hacer esto, están auditando al producto, ¿de acuerdo? Y lo que el trabajador hace es controlar su proceso. Cuando un trabajador revisa el resultado de lo que estaba haciendo, lo hace con la finalidad de saber si tiene que hacer algún cambio al proceso. En cambio, cuando un externo revisa el producto, lo hace con la finalidad de saber si acepta o no acepta ese producto. ¿Qué herramientas tiene el trabajador para efectuar el control de sus actividades? No olvidemos que un proceso es un conjunto de actividades repetitivas. En el año 1924, el doctor Walter Shewhart
desarrolló una herramienta llamada gráficos de control. Esta herramienta nos va a ser muy útil para poder controlar los resultados de un proceso. Pensemos en un proceso que puede ser comercial, puede ser de ventas o de almacenamiento, pero que entrega resultados varias veces al día. Por ejemplo, un vendedor puede cerrar varias ventas en un día, un almacén puede recibir varios productos en un día. Entonces, por cada resultado que obtengamos en un proceso, estableceremos un punto en un diagrama. Ese diagrama tendrá en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la variable que estemos midiendo. Puede ser costos, puede ser reprocesos, puede ser reclamos, satisfacción del cliente, etc. Cada vez que obtengamos un resultado, colocaremos un punto en el diagrama. Una vez que tengamos 20 puntos, con una fórmula matemática podremos establecer los límites de control. Para cada proceso que se esté controlando, habrán siempre dos límites. El límite de control superior, que nos muestra cuál es el valor límite máximo que podríamos considerar normal, y el valor inferior, que es el límite de control inferior, que nos muestra el menor valor al cual consideraremos normal. Este es un ejemplo de gráfico de control. Tenemos que hacer mínimo 20 mediciones para que la gráfica refleje lo que está ocurriendo en el proceso. Podremos también establecerla para bienes y para servicios. Los gráficos de control, al haber sido desarrollados en el año 1924, tuvieron en sus orígenes una orientación hacia los bienes. Pero luego, con el desarrollo de la economía y los servicios, se han encontrado más aplicaciones en servicios. Por ejemplo, cuando nosotros medimos la satisfacción del cliente, podemos poner ese puntaje que el cliente nos ha otorgado como un punto más en la gráfica. Con 20 clientes que midamos podremos tener una gráfica de control que nos va a reflejar entre qué valores estarán las calificaciones que los clientes nos dan. Pero también puede ser, por ejemplo, usado en la hora de llegada del personal al trabajo, en los resultados de las capacitaciones, en los reclamos que hacen los clientes, en el consumo de combustible, en la eficiencia en el uso de la energía eléctrica. Los gráficos de control pueden ser utilizados en todo proceso repetitivo en la empresa. ¿Cuándo es que no utilizamos gráficos de control? Cuando lo que estamos analizando no es un proceso o los resultados demoran mucho en obtenerse. Si necesitamos 20 puntos para hacer una gráfica de control y apenas tenemos un punto cada mes, tendríamos que esperar 20 meses para poder hacer una gráfica. Esto haría que elaborar la gráfica de control sea impráctico y en estos casos el análisis se hace bajo el esquema de los proyectos. Pero volvamos a los procesos. Cada vez que midamos un proceso, efectuaremos una gráfica de control. La gráfica de control más común es la gráfica de control por variables. Una variable es un valor que puede tener diferentes grados, pero de manera continua. Por ejemplo, si yo mido el tiempo, o mido la capacidad de producción, o mido el número de digamos, horas que demora en llegar un producto hacia el mercado, yo estoy utilizando variables. La mayoría de los casos se pueden elaborar gráficos de control por variables, es la fórmula más común. Y la más conocida es cuando en la gráfica el punto superior es obtenido por el promedio de los datos más 3 veces la desviación estándar y en la parte inferior es el promedio de los datos menos 3 veces la desviación estándar. ¿Qué vamos a hacer con esta gráfica? Una vez que la hayamos construido, colocaremos cada nuevo punto que obtengamos en la misma gráfica y observaremos si es que está dentro de los límites o está fuera de los límites. Si el punto cae dentro de los límites, el proceso debe continuar y si el punto cae fuera de los límites, el proceso debe ser analizado porque ya están habiendo desviaciones que podrían estarnos diciendo que algo no está ejecutándose de una manera adecuada.